Buenas tardes, queridos amigos, hermanos. Dios les bendiga. Les habla el pastor Oscar Merino del Centro Cristiano Integral. Es un gusto para mí estar hoy con ustedes para tocar un tema también, bueno, como todos los temas bíblicos, muy importantes. Si bien es cierto, no vamos a hablar sobre las señales del fin del mundo, ni nada de esto, ni el Apocalipsis. Este es un tema no menor y tiene que ver directamente con lo santo. ¿Qué es santo para Dios? ¿Qué es santo, básicamente? Bueno, yo quiero que me acompañen ahí en sus Biblias a Primera de Samuel, capítulo 2. Nosotros tenemos, para explicar un poquito, tenemos al sacerdote, el sumo sacerdote Elí, que tenía 2 hijos, y estos 2 hijos no acataban las normas del templo. Ellos eran también 2 sacerdotes que supuestamente trabajaban y oficiaban, digamos, el sacerdocio en el templo, pero estos lo tenían en poco, era un trabajo más. Así que acompáñame en 1 Samuel 2, versículo 12 al 17, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, o en el caldero, o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Bueno, y aquí obviamente se señala con mucha claridad que estos hijos de Elí, del sacerdote, mandaban a sacar la carne del sacrificio antes de tiempo, porque la ley instruía a que el sacrificio tenía que ser en un orden, y este orden obedecía a las leyes, o sea, estaba dado básicamente por la ley mosaica, la ley de Moisés. La grosura, ¿verdad? Todo lo que era la grasa y los intestinos de los animales, de la ofrenda, se quemaban primero. Tenían que quemarse así, y después la carne se asaba al fuego y servía de alimento para el sacerdote y para los levitas. Pero no, estos muchachos, ¿verdad? Estos hijos de este sacerdote no querían hacer eso. Querían la carne ya, querían hacer su asado, querían hacer su parrilla antes, y por supuesto, antes de que se hiciera cualquier cosa, querían pasar por encima a los principios, a los procedimientos que Dios ya había establecido. Y esto fue por supuesto, era un problema serio, un pecado delante de Dios, porque se transgredía el mandamiento. Así que, no solamente contento con eso, ¿no? Estos muchachos, en el versículo 22, se lee que Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, claro, incluso no solamente transgredían el mandamiento de la ofrenda, sino que además había un pecado de fornicación con las mujeres que estaban en el santuario. Entonces, Elí, una de las cosas que no hizo fue justamente castigar a sus hijos, decirles que no, reprenderlos, quitarlos de sacerdocio, ponerlos en disciplina, sino que él, a pesar de que él sabía todas estas cosas, los dejó. Y en el versículo 27 del mismo 1 Samuel 2 al 34 dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa del faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel.
dice: ¿por qué entonces habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Entonces había evidentemente una honra mayor a los hijos antes que a Dios. Y puede ser que a nosotros nos pase lo mismo, en el sentido de que Dios a veces es un concepto solamente en la mente de nosotros los seres humanos. Y temblamos más ante el jefe, ante el papá, ante la mamá, ante el gerente, ante el presidente, ante la autoridad que, digamos, humana, antes que al mismo Dios, siendo Dios por encima de todo. Pero no lo tomamos así. Entonces para nosotros Dios pasa a ser un concepto bonito nada más, que bueno, obedezco cuando quiera, por último es tan bueno que me perdonará, ¿no?, cuando me muera. Pero resulta ser que Dios no es así. Por eso es que este varón de Dios que se le presentó a Elí le dice esto: tú has honrado más a tus hijos que a Dios. Por lo tanto, en el 30 dice: Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, o sea, ejerciendo el sacerdocio. Pero ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, es decir, los va a desarraigar del sacerdocio, de modo que no haya anciano en tu casa. Un anciano quiere decir un sacerdote. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá sacerdote en tu casa. Y al final les dice en el 34: y te será por señal esto que acontecerá a tus hijos, a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en el mismo día. Y eso fue lo que ocurrió, ¿no? Porque el Señor no puede ser tomado en poco. Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 7, versículo 6: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser de un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y esas son una de las cosas que nosotros tenemos que concientizar. Que tú y yo somos parte del pueblo de Dios, si es que tú has nacido de nuevo, por supuesto, si es que tú eres una persona salva, entonces tú y yo somos parte de un pueblo santo que Dios ha escogido para que nosotros podamos llevar a cabo su obra. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él, se trata de Dios, de Jesucristo. Y es a través de Él que nosotros alcanzamos nuestro propósito, nuestros sueños, nuestras metas. Así que si nosotros somos un pueblo santo, tenemos que comportarnos como tal, como algo santo, algo que tenemos que cuidar, algo que tenemos que honrar. No vaya a ser que muramos como los hijos de Elí, ¿verdad? O seamos destituidos de nuestra función como hijos de Dios, porque simplemente no obedecimos y no honramos lo que Dios honra, porque no le dimos importancia a lo que Dios sí le da importancia. En Ezequiel capítulo 22, versículo 26, dice lo siguiente: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Esto es un asunto que comienza con los sacerdotes. Este es un asunto que comienza con los pastores. Yo como pastor tengo que tener la clara responsabilidad de las ovejas y del rebaño que el Señor me ha dado para que cuide, instruya en la palabra de Dios, pero en ningún momento para aprovecharme de la palabra y desviar o sacar provecho o ventaja de la gente. Porque eso es un pecado, y un pecado muy grave. Yo no puedo estar hablando de que, por ejemplo, si es que me entreguen los diezmos y no se van a contagiar del COVID-19, o que el diezmo es una vacuna para la pobreza. Eso no es así. Y esos mercaderes de la fe, estos evangélicos que profetizan o que dicen y que hablan acerca de la prosperidad desmedidamente, lo que están es controlando. Y el pecado de control
es hechicería. Así que no es ningún juego esto que estamos diciendo. Finalmente, en Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 23, dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto que acabo de leer es una lista básicamente de las obras de la carne, de lo que está aquí en nuestros corazones como seres humanos, de aquello de nuestros impulsos, de nuestros deseos, que nos llevan a hacer todas estas cosas: hechicerías, contiendas, celos, herejías, fornicaciones, en fin, etcétera, etcétera, pleitos, contiendas, problemas, envidias, homicidios, borracheras, en fin. Pero eso es lo que tenemos que dejar atrás, porque los que practican, ahí está la clave, la práctica. Tú practicas esto que me estás escuchando, si tú practicas eso, estás fuera del reino de Dios. Ahora, si alguien me dice: pastor, mira, yo mentí, me peleé, me agarré a puños, me emborraché ayer de manera puntual, entonces se entiende que es un asunto puntual y que tú no practicas estas cosas. Pero en la práctica es donde está el problema. Y finalmente, en el versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y este es el fruto del que nosotros tenemos que perseverar, cuidar. El fruto que debemos dar. Es el fruto que viene de estar en el Espíritu. Es el fruto que viene de obedecer al Señor. Si tú prefieres vivir en la inmundicia, en los pleitos, en las contiendas, entonces tú no vas a heredar la vida eterna. Pero si tú prefieres mejorar, venir a los pies de Cristo y que en tu vida haya amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, mansedumbre, entonces bienvenido seas. Y para que esto sea una verdad en tu vida, tú necesitas que Jesucristo sea tu Señor. Y para que Jesucristo sea tu Señor, como dice Romanos 10, versículos 9 y 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, entonces serás salvo. Así que si tú quieres confesar con tu boca, porque tienes que confesarlo con la boca, y crees en tu corazón que Jesús está vivo, entonces repite conmigo esta sencilla oración de corazón y entrégate al Señor. Señor, te pido perdón por haber vivido lejos de ti. Te invito a que vengas a mi corazón y hoy te reconozco como Señor de todo, como dueño de mi vida. Ven y tómame, ven, habita en mí, Señor, que tu Espíritu Santo entre en mi corazón. Yo creo que tú resucitaste y que estás vivo y que puedes hacer de mí una mejor persona. Puedes formarme conforme a tu propio carácter. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, entonces te invito a que compartas tu testimonio, que compartas esta buena noticia junto conmigo en los datos que aparecen en pantalla. Dios te bendiga.